¿Alguna vez te has preguntado cómo es que tenemos acceso a tantos productos que fueron fabricados en otros países? ¿O te has preguntado qué tanto contribuye esto al cambio climático? La economía actual depende en gran medida de grandes navíos que transportan mercancía de un lado al otro en el planeta. Se calcula que alrededor de unos 9.000 millones de productos son transportados al año. Esos vehículos y muchos otros dependen de combustibles fósiles. Se estima que el transporte marítimo de mercancías de todo tipo es responsable de alrededor del 3.1% de las emisiones de CO2 globales. En 2017, esto significó alrededor de 870 millones de toneladas de este gas. Además de emitir CO2, el combustible que utilizan estos navíos libera compuestos nitrogenados y sulfurados que contribuyen a la creación de smog, lluvia ácida y otros problemas ambientales y de salud humana. ¿Algún día tendremos alternativas para estas emisiones contaminantes? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos. Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. Probablemente has escuchado hablar de la electrólisis del agua. Se coloca un vaso con agua que tenga sales disueltas, se introducen 2 electrodos, se hace pasar corriente a partir de estos electrodos y con esto vamos a obtener oxígeno e hidrógeno gas. Esta no es la única manera en la que podemos jugar con esta reacción, podemos también invertirla y podemos dividirla en 2 partes utilizando una celda electroquímica, de manera que en lugar de aplicar electricidad, obtengamos electricidad. Necesitamos oxígeno gas, hidrógeno gas, catalizador y una membrana. En uno de los lados del equipo se alimenta hidrógeno gas molecular, así le llamamos porque son 2 átomos de hidrógeno juntos que van a ser divididos por el catalizador en iones hidrógeno. Cuando esto sucede, se separan sus respectivos electrones también, que son forzados a viajar a través de un circuito eléctrico produciendo corriente. Por su parte, los iones hidrógeno pasan a través de la celda hacia el otro lado donde tenemos oxígeno gas. Aquí se unen los electrones que se habían separado y se habían llevado a pasear y todo reacciona para formar agua con ayuda del catalizador que tenemos del otro lado. Para obtener mayor corriente eléctrica podemos colocar muchas de estas celdas juntas haciendo un arreglo. ¿Y por qué no hemos escuchado hablar tanto del hidrógeno como una forma de energía limpia, si la electrólisis se hace como ejercicio escolar desde hace años? El hidrógeno es muy reactivo, por lo que es realmente difícil encontrarlo en la naturaleza así, solito. Normalmente lo encontramos como parte de otras moléculas. Inclusive por eso lo encontramos como molécula gas, el hidrógeno con hidrógeno. Si queremos utilizarlo entonces, necesitamos primero un proceso que nos permita sacarlo de estas otras moléculas donde lo encontramos. Estos procesos son muy demandantes energéticamente hablando. De hecho, el proceso electroquímico que te acabo de platicar para obtener hidrógeno no es el único que existe. Existen varios procesos industriales que trabajan de otras maneras. El 43.8% del hidrógeno producido en el 2020 se obtuvo por un proceso llamado reformado de metano con vapor. En este proceso se puede obtener hidrógeno a partir del metano. Desafortunadamente, uno de los productos de este proceso es CO2. Se obtienen 4 moléculas de hidrógeno por una de CO2, así que este proceso industrial no nos hace tan felices. Para darte el panorama completo, te cuento que la producción del hidrógeno se cataloga por colores dependiendo de qué tan contaminante sea el proceso con el que se obtuvo. El 13.4% del hidrógeno producido en el 2020 le llamamos hidrógeno café y viene de un proceso con carbón a partir de un proceso llamado gasificación. El hidrógeno gris es el grupo más grande de toda la producción de hidrógeno a partir de gas natural u otros combustibles fósiles. Y como decíamos antes, el 43.8% viene a partir del reformado de metano con vapor. Se estima que la producción global de hidrógeno a lo largo de todo el 2020 implicó una producción de 87 millones de toneladas de CO2. Esto quiere decir que, aunque no estemos tan enterados del uso de este combustible, el hidrógeno se usa mucho en la industria, sobre todo en la refinación de otros combustibles,
producción de amoníaco y producción del acero. El hidrógeno azul sigue siendo producido a partir de combustibles fósiles, pero se incorpora en su procesamiento un paso en el cual se captura para depositar el carbón de manera que éste no se termine liberando a la atmósfera. Finalmente, el hidrógeno verde sí se produce a partir de electrólisis, como te la platicaba antes, y se utiliza energía renovable. Este proceso no libera CO2, es más limpio que todos los demás, pero todavía es más costoso, por eso no ha llegado a ser tan común. El hidrógeno verde puede inclusive ser una manera de almacenar la energía renovable que abunda en ciertos horarios y luego deja de estar disponible. Si recuerdas, este tema era una de las dificultades que platicamos en este otro video sobre el asunto de las energías renovables. De hecho, en Utah ya existe un plan para construir un almacenamiento energético enorme de hidrógeno para almacenar 1000 megawatts. Este proyecto idealmente debe tener operativa la primera de sus fases para el 2025 y ser capaz de almacenar unos 250 megawatts. La idea es producir con energía renovable y un sistema electroquímico enorme, muchísimo hidrógeno que se mantendrá parcialmente en un domo subterráneo constituido por cavernas saladas, y cuando se requiere energía en la red, se obtendrá del almacén de hidrógeno. Se espera que se pueda almacenar suficiente material para la planta eléctrica que ya existe ahí, a un lado, y que actualmente funciona con carbón. Esta planta está programada para dejar de funcionar con carbón en el 2025. La idea es que se convierta la planta para utilizar turbinas que trabajen primero con una mezcla de gas natural e hidrógeno, con el objetivo final de que en el 2045 opere 100% con hidrógeno verde. ¿En qué áreas será posible ver un aumento en el uso de hidrógeno verde próximamente? El hidrógeno tiene ventajas en su uso en los vehículos de transporte, porque por sí mismo es una fuente energética. Para convertir el hidrógeno en energía se utilizan celdas electrolíticas con membranas agrupadas, como ya te había dicho antes, para producir suficiente energía. El vehículo, además de la celda electroquímica, debe tener un tanque de hidrógeno presurizado que envíe el hidrógeno gas en forma de molécula a la celda, tal como te mencionaba antes. Se alimenta hidrógeno que reacciona con el catalizador, que normalmente es platino. Al pasar el hidrógeno a través del catalizador, se separan iones hidrógeno y sus electrones deben hacerse pasar por un circuito externo creando corriente. Como esto ocurre simultáneamente en todas las celdas, se produce más corriente eléctrica, suficiente como para mover el motor eléctrico del vehículo. El producto de esta reacción es agua. Y quizás te estés preguntando, pero si voy a producir electricidad para mover un motor eléctrico, ¿no es mejor de una vez usar simplemente vehículos eléctricos? El uso del hidrógeno tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, 5 minutos de carga de hidrógeno presurizado te podrían permitir viajar más distancia que 45 minutos de carga en una estación eléctrica. La relación de almacenamiento energético del hidrógeno por volumen y peso es unas 5 veces mayor que el almacenamiento que se tiene en este momento en el caso de los vehículos eléctricos y sus baterías. Además, hay un detalle espinoso que te platiqué en este video sobre los vehículos eléctricos. Las baterías que se requieren utilizar para este tipo de vehículos son difíciles, caras y contaminantes para reutilizar o reciclar. Esta relación de almacenamiento energético también explica por qué al hidrógeno se le considera una opción para la industria del transporte marítimo e inclusive en los aviones. Transportes que no han migrado de manera masiva al uso de baterías eléctricas como quisiéramos, porque serían muy ineficientes por el peso que implicaría cargarlos de muchas baterías. Básicamente, entre más grande es el vehículo que hay que mover, mayor ventaja hay al usar hidrógeno si lo comparamos con sistemas de baterías eléctricas. De hecho, la empresa Maersk de transporte marítimo es una de las que ya está explorando opciones para la inmigración tecnológica con la expectativa de que para el 2050 sus emisiones de carbono sean cero. En el caso de los aviones, Zero Avia tiene contemplado comenzar con vuelos de aeronaves pequeñas de cero emisiones de carbono en el 2022. Ellos ya han hecho pruebas piloto exitosas. Alakai Technologies está en el proceso de hacer pruebas piloto todavía, pero algo curioso es que plantean despegues y aterrizajes verticales. Y la tercera empresa que encontré que comenzará a utilizar hidrógeno para volar es Iceland Air,
que va a colaborar con Universal Hydrogen. Ellos dicen que van a cambiar el modelo de turbina clásico pensando en la analogía de las cápsulas de café. Quizás has visto estas máquinas a las cuales en lugar de introducirles granos de café o café soluble, se les introducen cápsulas. En este caso, la idea es que la aeronave cargue cápsulas de hidrógeno que utilizarán un tipo de turbina distinto que ellos mismos van a proveer. Ellos esperan aprovechar la gran cantidad de energía renovable de sobra que tiene Islandia, de manera que en el 2025 esperan tener ya vuelos comerciales de corta distancia y en el 2035 aviones de hasta 100 asientos. ¿Y qué pasa con los coches compactos? Esta conversión a hidrógeno ha sido lenta. A finales del 2019 se estimaba que en el mundo había unos 18,000 automóviles de este tipo de hidrógeno, cuando al mismo tiempo había 7.9 millones de automóviles eléctricos. Las marcas que ofrecen vehículos de hidrógeno hoy son Hyundai, Toyota y Honda, y son más caros que sus contrapartes eléctricas. Pero como decíamos, entre más grande el vehículo, mejor la relación de almacenamiento energético. Hyundai, Toyota y su subsidiaria Hino de trailers ya están trabajando en vehículos de este tipo, pero impulsados por hidrógeno. La empresa francesa de combustibles Total ha comenzado a invertir en el startup Hyzon Motors de trailers y camiones impulsados por hidrógeno. Por otro lado, volviendo a los vehículos compactos, seguramente cuando recién aparecieron los vehículos basados en hidrocarburos, debe haber sido difícil el hecho de que se tenía que crear toda una red de distribución para estos combustibles. Actualmente uno de los problemas para masificar el uso de hidrógeno para este tipo de vehículos es que también necesitamos que exista una red de distribución de este combustible. Este año, al parecer, solo existen 443 estaciones de hidrógeno en el mundo. Un argumento frecuentemente referido cuando se habla de la necesidad de crear una red de distribución para el hidrógeno es que este material debe mantenerse en ciertas condiciones de presión y temperatura durante todo el transporte, y esto por sí mismo cuesta mucha energía. De hecho, aquí es donde reside una gran parte del costo de todo el proceso. Para poner esto en una perspectiva sencilla, de 1 kilogramo de hidrógeno combustible, más o menos perderías el 70% de su capacidad energética, considerando toda la energía que se tiene que consumir para el transporte. Afortunadamente, el hidrógeno es tan denso energéticamente que aún así, comprar, por ejemplo, 1 kilogramo de hidrógeno pudiera ayudarte a que tu vehículo se mueva varias veces más que si estuvieras trabajando con una reacción de combustión. Las reacciones electroquímicas son más eficientes. También se está trabajando en materiales que permitan el almacenamiento del hidrógeno sin requerir tanta presión. Hay un material llamado KMH1 que permite almacenar el hidrógeno a temperatura ambiente y solo requiere una presión de 120 bar. Sigue siendo mucha, pero si la comparas con 700, bueno, ya es razonable. Este material es inclusive más económico que las baterías clásicas de litio, así que tenemos esperanza. ¿Cuáles son las estimaciones del uso del hidrógeno verde en el futuro? B of A Securities, que es una división de Bank of America, estima que para el 2050 el hidrógeno verde cubrirá un 22% de la demanda energética mundial, lo cual implica que se necesita realizar en el futuro una enorme inversión en infraestructura. Pero esperamos que esto pueda ser posible eventualmente, dado que los costos en esta área siguen bajando, tal como sucede con las energías verdes que hemos comentado en otros videos. El futuro, si es que sobrevivimos a la llegada del apocalipsis en cámara lenta que ya tenemos encima, viene de la mano de las energías verdes. Datos curiosos. El hidrógeno forma a través de la fusión nuclear otros elementos químicos. El hidrógeno puede convertirse en metal líquido a presiones extremadamente altas y bajas temperaturas. Debido a que literal es el elemento más ligero de todos, alguna vez se usó para llenar globos que pudieran flotar, pero resulta que es muy flamable.